Bueno, quería hablar de estas obras que Dios hace en personas. Está claro, hay una obra en el mundo, Dios está obrando siempre, pero la importante de todas, al fin de cuentas, es la obra que hace Dios en una persona, en un hombre o en una mujer. A veces no nos fijamos muy bien en la obra que tenemos en el hermano de al lado, pero tampoco nos sirve de ejemplo las que están escritas. Parece que la obra de Dios la limito y yo obro a mi favor siempre, ¿no? Ese es el cristiano que no debe ser así. La obra no la hace la misma persona. La obra la hace el Espíritu Santo, como queda claro y como todos en la doctrina bíblica sabemos. Entonces, a partir de ahí, hay que mirar también a mi corazón y al corazón también de los que Dios está, ¿verdad?, transformando su vida. Porque nos sirve de ejemplo, nos da cosas buenas. A veces nos ayuda, fijaros hasta qué punto, a no ser como este hermano, ¿verdad? Y a veces aprendemos más en el error del hermano que en la bendición, y es así. Eso no lo podemos cambiar. Pero nunca juzgarle. Simplemente si te da opción, aconsejarlo. Si es muy hermético, el Espíritu Santo se encargará de él. Y esta es nuestra vida aquí en la tierra, como hijos de Dios. Entonces, siempre, ¿verdad?, tenemos muchísimos ejemplos, ¿verdad? Los que leemos habitualmente la Biblia, tenemos muchísimos ejemplos de cómo el momento en que Dios llamaba a una persona, ya sea en el antiguo pacto o en el nuevo, llamados por Dios. Y había personas que tenían lo suyo, otros eran en otra condición, con otros caracteres y demás, pero son llamados por Dios. ¿Por qué Dios hace esas cosas? Llama a los buenos. Nosotros no tenemos el pensamiento de Dios, porque el pensamiento de Dios es transformar las personas, utilizarles. Y al que a nosotros nos parezca, dice, ¿cómo el Señor tiene misericordia de este hombre que es malo? ¿No? Porque Dios es amor y quiere transformar a todo el mundo. ¿Quién es menos malo? ¿El más educado? Dios no mira las cosas en ese plano. Dios mira que todo el mundo necesita salvación. Todo el mundo. Entonces, a partir de ahí son llamados y llamados miles, cientos, millones de personas llamadas por Dios, atraídas hacia Él. Porque el hombre no tiene su intención, en su separación y en su lejanía de Dios y en su espíritu y su naturaleza pecadora, no tiene ninguna intención de acercarse. ¿Ves? Pero los que ya estamos cerca, mi consejo, creo, y el de los cristianos que hemos caminado un poquito, sometámonos a la obra del Espíritu Santo. Porque si no nos quedaremos, sí, hombres y mujeres de muchos años, creyentes, pero repitiendo curso, y repitiendo curso, y repitiendo curso. Y Dios no nos ha llamado para ser repetidores, sino sacarnos el título universitario, que es hijos de Dios, llenos de amor, llenos del Espíritu Santo, capaces, por la capacitación del Espíritu, de llevar a cabo una obra. Y una obra que está compuesta de piedras. Pero estas piedras son piedras vivas, que se mueven. Y vas a hacer un muro con una piedra viva y cuando dices, ¿a dónde está la piedra? Se fue. Se cayó. Se subió a donde no tenía que subirse, porque tenía que estar aquí. ¿Ves? Pero para eso necesitamos una capacitación de Dios. Dios promete por medio de profecías, lanza al mundo en una promesa y todas las promesas se cumplen.
Ahora, ¿todas se cumplen en mi vida? ¿En la tuya? Hay que dejar paso a que se cumplan las promesas. La clave que hablábamos el otro día, ¿cuál era para que se cumplieran todas las promesas de Dios? ¿Os acordáis? Es que era fiesta y teníamos la cabeza en otro lado. Es una broma. Era de todo corazón. Esa es la clave. Cuando se es de todo corazón, se cumplen las promesas, todas. Entonces es un requisito, es una clave donde siempre va a haber beneficio, ¿sí? Vamos a comenzar, perdonar a veces que la introducción sea un poco amplia, pero la introducción siempre es necesaria. El prólogo del libro siempre es necesario porque necesitamos ponernos en el ambiente, ponernos mentalmente y espiritualmente en la situación. Entonces, cuando ya estamos ahí, entramos, abrimos nuestra Biblia y leemos la palabra de Dios. Vamos a hablar de los hijos del trueno. ¿Cómo os habéis quedado? De los hijos del trueno. ¿Sabéis quiénes eran? Juan, que se llamaba... ¿Cómo? Sí, Santiago Jacobo. Santiago, nombre griego, y Jacobo, hebreo. Ellos, Jesús les dijo, les puso como un apodo. Dice, estos son los hijos del trueno. Y esto tiene un porqué. Jesús no hablaba porque sí. Y a Jesús no se le ve mucho en este tipo de expresiones, ¿no? Esos son más de nosotros. Este es no sé quién. Y ya tiene un mote. Ya le conoce todo el mundo por un apodo, ¿no? Y ese apodo son peligrosos, porque a fin de cuentas, ¿sabes lo que pasa? Que cuando le ponen un apodo a tu padre, los hijos son los hijos de él, el apodado, el apoderado. Y al final acaba la familia toda con el apodo. Pero bueno, no es el caso. Pero aquí encontramos en la palabra de Dios a dos hombres llamados. Y yo del que quería hablar es de Juan. De Juan. Y Juan es uno de tantos hombres que se ve un cambio que solo Dios puede hacer. Si hacemos, no os quiero... Bueno, vamos a ese versículo para que pueda yo seguir hablando y no os despiste yo mucho con todo. Evangelio de Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 3, encontramos esto, versículo 17. Bien. Ahí es a donde viene esta expresión. Y fue por Jesús. Hay un historial en cada vida. Eso es normal, ¿no? Tenemos un historial. Teníamos un historial antes de conocer a Dios, ¿sí? Éramos lo que fuera. Pero cuando somos cristianos, empieza un historial nuevo. Tenemos otra historia, después del llamado y de haber tenido una respuesta afirmativa a nuestro Señor y Salvador. Entonces, este hombre tenía un historial muy grande, que nos dice mucho sobre las formas en que Jesús cambió la vida de una persona. Su historial, tú y yo, con el tiempo, dice mucho de la transformación que ha habido en nuestra vida. En algunos podemos ver mucho una transformación muy lenta. ¿Puede ser así? Sus motivos hay. En otros vemos una transformación bastante más rápida, pero en nuestro historial vemos la obra de Dios.
¿sí? Y es importante, porque ese historial lo tengo que tener yo bastante claro. Yo, por ejemplo, me gusta oír las oraciones. Pongo oído a las oraciones de los hermanos, porque en su oración me dicen por dónde andan en su camino espiritual. Compruébalo. Óyete a ti mismo cuando oras. Nos dice por dónde camina, por dónde está, por su oración. ¿Sí? Entonces la oración es parte del historial. Si no hay oración, pues no hay problema, no hay que mirar nada. Pero nos lo dice, es parte de este historial. Como los apóstoles de Jesús sufrieron, se contaron como mártires, ¿sí? Hubo muchas persecuciones, más de 10 persecuciones por medio de estos emperadores romanos, muchas. Y hubo mártires. Y los apóstoles, los 12 apóstoles sufrieron. Juan, aunque fue un mártir, pero en otra manera. Juan sufrió mucho, mucho. Sufrió para vivir, pero otros sufrieron para morir. Tanto unos como los otros, ¿verdad?, cuentan como un ejemplo de entrega suprema a Dios. ¿Sí? Yo haría una pregunta ahora, antes de leer el texto, son 4 versículos. Sabemos o conocéis de que se habla de Juan como el discípulo amado. ¿Habéis pensado alguna vez en esto? Bueno, me imagino que algo así, ¿no? El discípulo amado. Entonces, en una mente puramente humana, cuando hablas de que es Jesús, el mismo Jesús, que dice estas cosas, o se le conoce a una persona como el discípulo que Jesús amaba, ¿qué pasa? ¿Que a los demás no les amaba? ¿Ves? Ahí hay que meditar un poco. ¿A Pedro no amaba? ¿A Andrés no? ¿Felipe no amaba? ¿Por qué este hombre tenía esta connotación en su vida? Mi mente puede decir, sería buena persona, ¿no? ¿Puede ser? ¿No? Jesús se encontró con este hombre, una gente, y se dedicó a él, le amaba porque no daba guerra, no le daba mucho que hacer, y le amaba. Vamos a ver quién era Juan. Porque si fuera como estamos diciendo y como estamos pensando, Jesús no le habría dicho hijo del trueno. Cuando esta expresión sale ahí es porque era un poco trueno, era un trueno, era una persona también dura, trabajadora, era los pescadores de ese tiempo. Solo conocemos casi con esta característica a Pedro y le tenemos ya encuadrado. Pedro, Pedro. ¿Y Juan? No, Juan es el discípulo amado. ¿Miramos a ver quién era Juan? Pues hay un relato. Y vemos luego la gran transformación que hizo Dios. Y su mensaje reducido de Juan dice, amaos los unos a los otros. Con eso concluía todas las discusiones. Pero antes de llegar ahí, Juan, vamos a ver cómo actuaba. Y un hombre que no negó a Cristo, ni mucho menos, no hablo de eso. Pero sí empezó. Era un hombre celoso de las cosas de Dios. ¿Vale? Bueno, digo esto y ya leemos, ¿vale? Iba a decir perdón, pero por hablar de la Biblia nunca hay que pedir perdón. ¿Sabéis esto? A veces decimos, no, perdonar, que pues si os ofendo. Nunca digáis eso. Hablar de la Biblia
no se puede pedir perdón. Prohibido. No se pide perdón. Dice que Juan y su hermano Jacobo eran los dos miembros más intensos, estás hablando más que Pedro, más intensos de los discípulos de Jesús. Juan el amado, de los más intensos, un carácter intenso, ¿vale? Leemos Marcos 3. Después dice que subió al monte, 13, y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él, dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar el Evangelio. Dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, este es Pedro, a quien puso por sobrenombre Pedro. Dice, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo. Estos son los dos integrantes más intensos. Dice, a quien apellidó Boanerges. Esto es, hijos del trueno. A Andrés, a Felipe, a Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Aquí vemos el comienzo del llamado a los discípulos, que luego fueron lo que conocemos que son los apóstoles de Dios, los enviados de Dios, ¿verdad? Y aquí aparece, en ningún lado más. Aquí aparece, y estos eran los dos hermanos, hijos del trueno. Para entenderlo a lo mejor un poco, como Jesús usaba cosas muy cotidianas, ¿cómo podemos definir un trueno? Algo muy ruidoso, ¿no? Algo que viene acompañado de tormenta, de lluvia, de relámpagos. Ese era. Y Jesús ya les vio. Dice, vosotros dos sois hijos del trueno. Pero vamos adelante. Os voy a hacer pescadores de hombres. Pescadores típico del tiempo en aspecto. Gente áspera, gente trabajadora, por supuesto, escaso de buenos modales y de trato con la sociedad, escaso de amabilidad. Juan el amado. Puede que muchos coincidamos en este punto, en este carácter, ¿no? Áspero siempre, con una contestación que no viene al caso, pero claro, yo soy. Pues si eres, mira a ver, deja que Dios cambie tu vida, ¿no? Porque nadie creo que merezca un trato áspero, ¿no? Si somos cristianos, si no, pues no hay problema, es lo que hay por el mundo. Dice, pero era de un carácter impetuoso, vale. Este era un poco la característica de este discípulo, ¿vale? Voy a hablar de este ímpetu, ¿no? Estos hombres impetuosos, este trueno, impulsivo, carácter impulsivo, precipitado. Si os podéis quedar con alguno de estos puntos, va a venir muy bien para lo que vayamos a leer, porque cuando se desarrolle la escena que vamos a leer, ya veréis cómo coinciden puntos de los que estamos leyendo. De carácter impulsivo, precipitado, iba por delante, sin reflexionar en las consecuencias. ¡Bum! Exige
y pide. Juan el amado. Juan el amado. Dice, quiere que todo ceda a su voluntad. Como dije, vamos a ver estos versículos y ya veréis cómo sale el carácter de Juan. Y en otros casos también Juan y Andrés. Juan y Andrés. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que bueno, pues hemos desvelado un poco la personalidad de los comienzos de Juan, no era muy buena y demás. Es verdad. Pero nos gusta la parte última. Juan tenía un currículum tremendo. Un evangelio. ¿Cuántas cartas? 3 cartas. ¿Sí? Primera y segunda y tercera de Juan. ¿Y otro libro? Apocalipsis. Este hombre realmente, ¿creéis que aceptó, se sometió a una transformación de verdad, al Espíritu Santo? ¿Creéis esto? Lo creemos, es verdad. ¿Puedo ser yo? Pues posiblemente, si yo echo marcha atrás y empiezo a ver mi carácter, voy marcha adelante y veo que lo que he avanzado en esto. Necesito tener un currículum, vamos a decirlo, vamos a usar esta palabra. ¿Qué palabra usamos antes? Un historial, por ejemplo, vamos a decir, ¿no? No es malo, pero es malo si yo avanzo como un creyente arrastrando todo este tipo de cosas. ¿Qué ocurrirá? Evidentemente ni voy a escribir un evangelio porque ya están escritos, ni voy a escribir cartas, bueno, sí, puedo escribirlas, y Apocalipsis tampoco, pero puedo escribir, no en el sentido de la escritura, pero puedo dejar un escrito, un legado. ¿Qué legado voy a dejar? ¿El del que soy un vinagre? ¿O de que soy una persona paciente, amorosa? Yo quiero, sobre todo, ese legado, porque eso me acerca y me pone muy cerca del carácter de Cristo. Y puedo tener un legado, porque si no, ¿qué? Aguanto aquí, en la tierra, como un creyente, ¿verdad? A veces soportando situaciones por causa de mi carácter. Simplemente hay que reconocerlo y rendirlo. Y pedirle al Señor, Señor, sujeta mi corazón, sujétale. Y las cosas empiezan, ¿verdad?, a cambiar. Bueno, Marcos 9. Fíjate que a veces el Evangelio de Marcos, que es más corto que los demás, pero en este caso, 9:33, empezamos a ver el caminar de Juan con Jesús. 9:33, atentos. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron. Dice, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él, dice, se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero, el que va a servir a todos. Bien. Dice, y tomó un niño, dice que lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos, le dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, dice que me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. A los 12 dijo, ven. ¿Quién fue el artífice de estos pensamientos? Pues Juan estaba entre ellos. Hay un punto más que ya habla directamente de Juan
y de su hermano, que andaban ellos como un poco en su ignorancia, en su celo, en su carácter, y le preguntaron también a Jesús, y le dijeron, en el reino de los cielos, que se siente mi hermano a la derecha, yo a la izquierda, buscaba ese tipo de cosas. Fijar el carácter que hemos hablado antes. Precipitado. ¿Era precipitado o era el momento de hacer estas preguntas? Conociendo todo lo que queda del Evangelio, que todavía a Cristo le quedaba un tiempo. ¿Era precipitado? Un poco, ¿no? Preguntarle, Señor, cuando estemos en el cielo. Era su carácter precipitado. No reflexionó en las consecuencias. Él exige y pide. Quiero estar sentado a tu derecha y mi hermano a mi izquierda. Fijaros, los evangelios sinópticos, que son los 4, en algunos amplía la situación que podemos estar tratando. En otros lo escribe de otra manera, ¿vale? Como vamos a leerlo, porque en uno de ellos se implica la madre de ellos. Y ahí podemos decir, claro, esto es heredado de la madre, el carácter impulsivo. Bueno, podía ser. Pero en otro de los evangelios dice que son ellos. No os estoy creando una confusión ni nada, los evangelios están escritos así. Así hay cosas que no tienen mucha relevancia. Pero bueno, buscamos la primera persona que hace las preguntas, que toma la delantera y demás. Y en este caso hablamos de Juan, ¿vale? Dice, ¿cuál sería el orden jerárquico interno? ¿Quién es el que más va a mandar? ¿Mandaré yo? Yo creo, Señor, que, ¿sabes, Juan? Estoy preparado para esto. Dime tú. ¿Qué diría Pedro? Que era también un hombre impetuoso, también de carácter. ¿Qué dirían los demás? Pues a lo mejor los otros demás fueron arrastrados un poco por ese pensamiento. Y decir, pues sí, vamos a preguntarle al Señor quién de nosotros. Fíjate en qué andaban. Pero eran sus primeros pasos, eran sus primeras situaciones. Pues a lo mejor nos hemos visto en alguna de estas, ¿no? Nos hemos querido alguna vez mejores que otro hermano, más capaces de ser miembro de la Iglesia con más fruto, con más tal. Es fruto de nuestro carácter, fruto a veces de nuestra arrogancia, de creernos a veces que tenemos más de lo que tenemos. ¿Puede ser esto? Entonces, es común, una confusión también que entra en nuestro pensamiento, en nuestra vida. Creemos que tenemos más de lo que realmente tenemos y reclamamos ese más, ese plus. Y ese plus no llega. Y entonces ahí es donde me convierto en una persona un poco peligrosa, como creyente, porque se pueden levantar cosas en mí, cosas, ¿sí? Bueno, no vamos a irnos por ese lado, pero todo eso son realidades, son realidades que nos enseña la palabra de Dios y podemos añadir alguna cosilla por nuestra propia experiencia, ¿sí? Bien, ahora en el 38 del mismo capítulo, dice Juan, le respondió diciendo, Maestro, hemos visto, Juan, dice, hemos visto a uno, dice que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue, se lo hemos prohibido. Y seguro que Juan fue uno de los primeros que se lo prohibió, viendo cómo era, por su celo, por su intensidad, esa intensidad que él tenía, se lo prohibimos. Dice, porque no nos seguía a nosotros, no a ellos en sí, no estaban con el grupo. Pero Jesús dijo,
Dice, no se lo prohibáis, Juan, no se lo prohibáis. Dice, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre. ¿Perdón? No se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Fíjate la respuesta que le dio Juan. Mira, estas respuestas y las respuestas que a veces nos dan que no nos gustan, esto nos hacen reflexionar. Esto, si lo aceptamos, cambia nuestras vidas. Entonces no podemos ser nadie, no debemos ser nadie que no tenga nunca una voz. Si rechazas esa voz una y otra vez, te quedas sin el consejero. Porque tú ya sabes. Porque yo ya leo la Biblia. Porque yo ya oro. Hay partes en la iglesia que no se pueden sacar. Porque Dios las va a utilizar. Y al final nos vamos a quedar un poco cojos. En cierta manera, ¿vale? Pues le dijo esto, pues mira, lo que no pueda decir mal de mí, dice, porque no es contra nosotros, porque él que no es contra nosotros, que dice, por nosotros es. Dice, y cualquiera dice que os diere un vaso de agua en mi nombre, dice, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Esta fue la contestación. Pero les dijo, no lo hagáis. ¿Queréis que repasemos un poco los atributos malos de Juan? Hemos visto esta situación, precipitado, sin reflexión, no reflexionó y hubo unas consecuencias de que lo estaba haciendo mal. Fíjate, es que esto es un punto que dice, quiere que todo ceda a su voluntad. Allí se presenta Juan y dice, no hagáis esto. Tenían que ceder a la voluntad de Juan. Había todavía una ignorancia en él. Él estaba siendo tratado por Dios, tratado por Jesús, ahí, con él, ¿verdad? Y Jesús, en vez de despreciarle, no despreció a ninguno, sino que dice que los amó. Y cuando Juan dice el discípulo amado, es porque él, en su corazón, se sintió como muy amado por Dios, por Jesús, muy, muy amado. Porque luego pensaría y diría, pues con todas las meteduras de pata, con las cosas que le he dicho a Jesús, cómo me he enfrentado a veces con mis... y tal. Y Jesús, lejos de decir y echarme de su lado, me amó. Una y otra vez. ¿Es verdad? Eso es lo que nos dice. Cede a su voluntad. Pues a veces yo oía a una persona, que ya no está vivo, dice, nos tenemos que levantar por la mañana aceptando de que hoy vamos a perder algo. Pero yo estaba en otro tiempo, digo, no, nosotros no perdemos, somos cristianos. Y es verdad, cuando vas al mundo y empiezas a tratar las cosas, a ser usado por Dios, muchas veces tienes que perder, y perderemos. Y perder en el sentido de ceder. Habrá que ceder. Y Jesús cedió y cedió y cede contigo y cede conmigo. ¿Por qué? Porque Él quiere, ¿verdad?, que un día diga, Señor, cuánto me amaste. Soy el discípulo que tú amaste mucho. Mira, Él hablaba por Él. Pero Él también sabía de que Jesús amaba a todos. Pero Él lo que quiso es hablar por Él mismo. Yo soy el discípulo que Jesús amó. Porque cuando Él me llamó, ¿cómo era yo? Era un trueno. Era un trueno. Iba, ¡buh! Y al final tenía que ser siempre parado, reconducido, nunca desechado. Jesús sabe, y hoy nos enseña,
de que el liderazgo en la Iglesia tiene que tener una capacidad, bueno, varias capacidades, pero una, discernir qué es lo que tiene cada hermano de Cristo. Como no lo disciernas, puede que el que tiene que estar aquí está allí y el que tiene para estar aquí ni lo veas. Pues el que sienta que Dios le está impulsando a esa situación tiene que buscar discernimiento. Porque tiene que saber lo que tiene cada uno para que sea usado y ponerlo en el lugar, para que dé fruto. ¿Verdad? Porque si yo planto un olivo en medio del asfalto, no creo que dentro de 2 años vaya a aceitunas. Estará más seco, porque creí que el olivo era el que podía sobrevivir en medio del asfalto. Como Dios no intervenga en toda nuestra... A no ser que yo tenga una conformidad de que soy cristiano, soy creyente y hasta aquí no... ¿Vale? Pero si tenemos celo por la obra, celo por la Iglesia, entendemos lo que es la Iglesia, entendemos lo que es un alma, lo que vale un alma, lo que vale esto, lo que... No podemos dejarnos pasar nada de lo que Dios aporta para nosotros. ¿Puede ser así? Así es. ¿Al 41 lo hemos leído? Sí. Un apunte más en este versículo y pasamos a otro. Este hombre, Juan, buscaba la aprobación, piénsalo, buscaba la aprobación de Jesús. No le estamos buscando el puntito a Juan, estamos viéndole. Y él buscaba de alguna manera que a Jesús le dijera, bien hecho. ¿Puede ser? ¿Y qué se encontró? Lo has hecho mal. Entonces, eso es un tipo de actitud que hay que, ¿verdad?, que tiene que ser quitada de nosotros, sometida al Espíritu Santo. Porque por la pura humanidad, a veces buscamos este tipo de aprobación, que no está mal. Si has aprobado, no te preocupes, no la busques, alguien vendrá y te dirá, muy bien hecho, suficiente. Y si no hay nadie, tú sientes dentro de ti que el Espíritu Santo te ha dicho, bien, buen siervo, suficiente. ¿Sí? ¿Es muy dura la vida cristiana? Para algunos sí, para otros, gracias Señor por indicarnos los pasos, para no andar por ahí, pues siendo muy raritos, ¿no? O muy desprovistos, ¿no? Bueno, ahora vamos a Lucas, el Evangelio según Lucas en el capítulo 9 también. No sentís que os estoy regañando, ¿no? Lo digo en serio. La Iglesia no está para que la regañen. ¿Tú sí? Ah, no, ok. La Iglesia no está para que la regañen. La Iglesia está para animarla. Porque tal como está la vida espiritual en nuestro tiempo, ¿verdad?, no van a aceptar una regañina. Pero por medio del ánimo, de animar a la Iglesia, puede que alguno entre en alguna razón más. ¿Sí? Pues ahora nos vamos al versículo de este capítulo 9, 51. Ahora ya están los dos hermanos, Jacobo y Juan, los dos. Dice, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, Jesús dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Se preparó para ir a Jerusalén. Dice, y envió mensajeros delante de él, dice, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Para hacerle preparativos, vale.
mas no le recibieron estos hombres. Dice, porque su aspecto, el aspecto que llevaban estos que se le adelantaron, dice, era como de ir a Jerusalén. No sé ahora mismo qué aspecto vieron, o qué era lo que miraban los samaritanos cuando pasaba un judío y iba para Jerusalén, pues algo distinguirían, porque está escrito aquí, y dice esto. Más, dice, no recibieron porque llevaban ese aspecto, ¿no?, que se dirigían a Jerusalén, y con Jerusalén los samaritanos no querían saber nada, podía ser. Dice, viendo esto, dice, sus discípulos, aquí están, Jacobo y Juan, los hijos del trueno, dijeron, Señor, dice, ¿quieres que mandemos que descienda de fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Uy, Juan el amado. No lo haría en un sentido de ira, ¿no?, de decir, aquí los fulminamos a estos. Pero era su impulsividad, su ímpetu, su celo por la obra. Dice, nos van a impedir, Señor, que vayamos nosotros a Jerusalén donde tú quieres ir, que baje fuego del cielo y los consuma aquí mismo. ¿Sí? ¿Qué podemos ver? No reflexiona en las consecuencias. Y las consecuencias eran estas. ¿Dónde estamos? Sí, estas eran las consecuencias. Dice, entonces, volviéndose él, dice que le respondió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Consecuencias. Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Dice, si los fulminamos aquí con fuego, yo no he venido a eso. ¿Ves? No he venido a eso. Dice, se fueron, dice que a otra aldea. Aquí vemos lo que decía yo antes, se precipitaron, no reflexionaron en las consecuencias. Parecía que era un acto de celo, un acto un buen acto, si no lo miramos bien, pero había unas consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que nos aconseja? Reflexionar sobre las consecuencias de lo que decimos, de cómo usamos la Biblia, de cuando usamos la Biblia no contradizamos con nuestro día a día. Reflexión, porque consecuencias. La gente no tiene que ser formada a mi carácter, a mi manera. Eso no está bien. Se predica para que sean formados en la forma de Cristo, en el carácter del Señor. Y ahí es a donde tendremos fruto. Y habrá fruto cristiano, pero no cristiano de Pedrito, Juanito, Antoñito, sino de cristianos de Cristo. Y ahí entonces somos efectivos. Y por eso hemos sido llamados. Claro que muchas veces vemos la actitud de muchas personas, que es con las que el Señor nos ha mandado a trabajar, y nos dan, a lo mejor se nos pasa por la cabeza lo que le pasó a Juan, que descienda fuego y que lo fulmine. Me tiene harto. ¿A que sí? Dice, bueno, pues antes de que este te tuviera harto, tú has tenido harto a otro. ¿Puede ser así? Seguro. Hasta que la cosa empezó a ir un poquito mejor. Vale, Jesús y su hermano, dice, se enfrentaron, se ofrecieron para efectuar de inmediato pues una situación y le salió, bueno, pues como hemos leído. Si me pones en Mateo capítulo 10, versículo 35, dice, entonces Jacobo y Juan, los hijos del trueno, dice, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que te pedimos. Una petición, se acercaron, ¿vale? Más. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Dice, ellos le dijeron, concédenos, dice, que en tu gloria, nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu izquierda. Uno más. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? Antes le dijo, no sabéis de qué espíritu sois, ahora no sabéis no sabéis ni lo que decís. Y dice,
podéis beber del vaso, dice, que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado. Le hice una pregunta. Ellos le dijeron, ímpetu, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, dice, del vaso, dice, que yo bebo, realmente vais a beber mártires, sufrimiento le iba a venir. Dice, con el bautismo, dice, con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Esto ibais a ir investidos de problemas, de dificultad y demás, pero Él, sentaros a mi derecha y a mi izquierda, dice, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes están preparados. ¿Eran ellos? No. ¿Quiénes están sentados a la diestra y a la izquierda en el trono? No son los discípulos. Pero bueno, esa es la precipitación. Ellos estaban muy animados. Yo lo que veo, mira, de Juan y de todos estos hombres, estaban súper animados. Estaban con muchas ganas de hacer cosas para Dios, de saber cosas del cielo, de hacer lo que hiciera falta, de enfrentarse a quien sería, por causa de Cristo, por causa de la verdad. Pero bueno, hemos sido sacados de nuestra propia naturaleza. Esto es el versículo que antes yo os decía, que aquí, si vas buscando, creo que sí, aquí sí es en Mateo 20:20, creo. Mateo, yo creo que esta cita la he cogido mal, pero... Ah, sí, perdón, sí, es Mateo. Dice entonces, se le acercó, dice que la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, dice, postrándose ante él, dice, pidiéndole algo. Él les dijo, ¿qué queréis? Es la misma situación, pero está escrita por diferentes personas. ¿Qué quieres? Dice, ella le dijo, ordena, dice, que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo, no sabes lo que pides, lo que pedís. Dice, podéis beber del vaso, y le habla lo mismo. O sea, en Marcos nos da directamente los nombres de los dos, pero resulta que aquí se amplía un poco la situación y estaba la madre, y ahí van a tres bandas, como solemos decir. Iba la madre, los dos hijos a pedir allí a dónde estarían. ¿Ves? Es lo que yo os decía, si comparamos estos dos versículos, vemos, bueno, podríamos decir, oye, pues a lo mejor era un carácter adquirido, familiar y demás. No lo sé, tampoco es muy importante, pero es una precipitación. Es algo que yo no digo que lo hicieran en plan mal, en plan de deshonesto, ni nada de esto. La contestación de Jesús, perfecta, les fue. ¿Y qué crees? ¿Que le ayudó? ¿Creéis que les ayudó a la madre y a los hijos? Pues como a todos nos ayuda. Cuando hay una respuesta de parte del Espíritu Santo, de parte de la Biblia, de parte de un hombre de Dios o una mujer de Dios, hay, ¿verdad?, un cambio en nuestras vidas. ¿Sí? Bueno. Se nos va la hora y no sé si seguís, siempre me pasa lo mismo, que no acabamos los mensajes, pero es normal, estamos dentro del tiempo. Yo lo apunto, digo, si da tiempo vamos, y si no, para la próxima. Bueno, el siguiente punto, si hay interés, seguimos. Yo lo que he apuntado aquí es que Juan formaba parte del círculo íntimo de Jesús. En ningún momento él fue desechado. Yo sé que esto lo sabéis de memoria. Cuando subió Jesús con unos discípulos al monte de la Transfiguración, ¿quiénes subieron? Pedro, Jacobo, Juan.
En la resurrección de la hija de Jairo, los mismos, nos ahorramos. Y así muchas veces, ¿qué sacamos de esto? Una vez más, eran del círculo íntimo. Nuestro carácter estaba, mejor que empiece a pasar, porque Jesús quiere este grupo, y su grupo es un grupo muy extenso, es su iglesia. Quiere intimidad. Él nos va a llevar a la transfiguración, a la resurrección, a montones de cosas, ¿verdad? Nos va a llevar ahí, porque su iglesia dice que es como la niña de sus ojos. Es preciosa para Él. Él la ha formado, Él ha muerto, Él ha dado la vida, Él la va a cuidar. Va a ver las bodas del Cordero. ¿Con quién? El Cordero, que es Jesucristo y su iglesia. Por tanto, sometamos todo al Espíritu Santo. Hemos comenzado, pues como todos, con nuestras cosas, pero que un día vamos a poder decir, y a lo mejor hoy es el día, o ya hace tiempo que es el día en que hemos declarado por nuestra boca de que Jesús me amó. Me amó. Y soy un discípulo amado. ¿Podemos decir esto? Si interiorizamos todo esto en nuestro corazón, ten en cuenta que va a salir por nuestra boca. Soy también un discípulo amado. Juan ahí, recostado en la cena, una y otra vez, ¿sí? Y luego otra cosa más que también apuntamos, que también es parte de la enseñanza que quería daros hoy. Pues yo hasta aquí, ¿vale? Oramos un momentito y nos despedimos. Desvíe mi alma, que tras cosas vanas no se le